Bueno, buenos días. Yo realmente estoy muy contento de estar con ustedes. He estado muchos años aquí en esta iglesia de manera así muy furtiva, digamos, pero siempre guardando el recuerdo de ustedes que son una iglesia alegre, una iglesia que los días domingos celebra, y yo creo que estamos en el mejor lugar, en la mejor hora de lo que podemos tener. Y esta mañana estuvimos con los madrugadores. Ustedes son un poco ya más tardecito, tal vez para hacer el desayuno con tranquilidad, atender los niños, pero lo bueno es que están aquí para aprender esta mañana. Y yo quisiera desarrollar con ustedes un tema. He visto que algunos acostumbran a tomar notas, ¿cierto? ¿Cuántos toman notas? Usted sabe una cosa, que usted es dueño de lo que escribe. Y eso le permite poder trabajar sobre eso mismo. Eso se llama derechos de autor. Entonces, esta mañana vamos a escuchar, vamos a ver y vamos a escribir los que puedan escribir, y eso va a hacer que el aprendizaje sea mucho mayor. Porque si algo debemos hacer aquí es aprender para vivir, para que cuando salgamos allá a nuestras labores diarias, a las cosas que hacemos todas las semanas, podamos tener herramientas que nos permitan reflejar a Cristo en nuestras vidas frente a las áreas donde nos desempeñemos. ¿De acuerdo? Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Quiénes trajeron su Biblia física? El libro. ¿Y cuántos lo tienen en celular? Ay, nosotros ya los de cierta edad pensamos que lo mejor es tenerla así, pero los jóvenes de hoy ya definitivamente cambiaron y se pasaron a la parte electrónica. Pero bueno, nosotros seguimos acariciando este libro. Quiero que arranquemos con un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 32. Vamos a leer un solo texto para comenzar este tiempo y poder desarrollar el siguiente tema. Versículo 4 del capítulo 32 de Deuteronomio dice: Él es la que, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es Dios ¿de qué? De verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Tenemos un Dios de verdad. Pero nosotros necesitamos saber cómo descubrir la verdad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo diferenciamos qué es verdad y qué es mentira? Porque nos encontramos en una sociedad que tiene mentiras que a veces aparecen como si fueran verdades y no se engañan. Nos hacen creer porque se repiten y se repiten que son verdades, pero siguen siendo mentiras. La única verdad es la verdad que viene de Dios. Y como nosotros somos trinitarios, ¿cierto? Creemos en Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos tienen, cada uno de ellos, una función con respecto a la verdad. Dios el Padre es la fuente de verdad. Oiga bien, de Él procede toda verdad. Por eso este texto que acabamos de leer dice: Dios de verdad. Toda la revelación de la verdad viene de parte de Dios Padre. Pero también tenemos que su Hijo es la ¿qué? La manifestación de esa verdad.
Él dio a conocer la verdad de Dios, porque hablaba verdad, vivía con una verdad que procedía del Padre. Pero nosotros los creyentes tenemos algo tan especial, y es que tenemos un intérprete. Seguramente usted, cuando estaba comenzando la vida cristiana, leer la Biblia le pareció una locura, ¿cierto? O cosas que no entendía. Y algunos llegaron a decir, pero ¿para qué leo este libro si no lo entiendo? Pero llegó un intérprete que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el intérprete de la verdad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Él es el que hace que nosotros entendamos de espíritu a espíritu las verdades de Dios y poderlas aplicar a nuestra vida. De tal manera que cuando comenzamos a tener la dependencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios se hace viva en cada uno de nuestros corazones y produce fruto. Así que tenemos que permitir que ese intérprete que nos lleva a toda verdad esté mostrando a nosotros el camino de la vida, la verdad de Dios, para nosotros poder desarrollar nuestro carácter como debe ser. Ahora, ¿cómo se revela esta verdad a nosotros? Hay tres maneras básicas, oiga bien, tres maneras básicas. La primera es a través de la Escritura. Este texto que usted tiene, o que lo tiene ahí en una plataforma, es la revelación escrita de Dios para darnos a conocer su verdad, ¿cierto? Ahí tenemos algunos pasajes. Hebreos 4:12 es uno de ellos, que dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Viva y eficaz. Que entra ¿dónde? A lo profundo de nuestro ser, que nos pone delante de Dios tal como somos, y que permite que al entrar esa palabra en nuestras vidas, nosotros podamos comprender la verdad de Dios. También tenemos otro pasaje que es 2 Timoteo capítulo 3, si usted quiere buscarlo, es muy sencillo. En ese texto nosotros nos encontramos con un hombre llamado Timoteo, al cual su abuela y su mamá instruyeron, y desde niño él conoció las sagradas escrituras que le hicieron sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y el versículo 16 de 2 Timoteo capítulo 2 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios ha puesto la escritura para ser útil a nosotros, para que nosotros podamos recibir la verdad y aplicarla a nuestra vida. Útil para enseñar. En Estados Unidos, la mayoría de iglesias tenía un colegio a su lado y muchas de ellas fundaron universidades. Todas esas universidades que hoy conocemos con gran renombre mundial comenzaron como universidades con principios bíblicos, que instruyeron, que levantaron generaciones que pudieron servir. Conocí una chica en Bogotá que es la 7ª generación de misioneros, que viene de allá, de bien atrás, cuando los Estados Unidos comenzaron a entrar los primeros cristianos, y eso mantuvo la fe en esta chica. Hoy en día tenemos el problema de que en la 2ª y 3ª generación estamos perdiendo las personas que son parte de nuestra herencia. Algunos padres, ya sus hijos no quieren venir a la iglesia, sus nietos ya no quieren seguir a la iglesia. Necesitamos retomar el compromiso de transmitir la verdad de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, para que tengan la convicción bíblica y sepan comportarse como verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este término, instruir en justicia, se refiere
a la forma de comportarnos. Así como cuando escuchamos frutos de justicia, se refiere a las obras nuestras, a la conducta, de tal manera que la Escritura es útil para que nosotros tengamos una conducta, un comportamiento como hijos de Dios y no avergonzar el nombre de Jesús. Y tiene un propósito, que es el último versículo, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, maduro, apto para toda buena obra. Entonces la primera forma básica como Dios revela la verdad a cada uno de nosotros es a través de ¿qué? De la Escritura, de su palabra. Por eso debemos amar su palabra. El salmista David decía, oh, cuánto amo yo tu palabra. La palabra debe ser amada por nosotros, porque la palabra es la que nos guía y la que nos da la verdadera preparación para ser personas útiles a todos los que nos rodean. La segunda forma como Dios revela su verdad es una revelación personal a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo 1. Este capítulo está hablando todo el capítulo de cómo Dios se ha revelado a los hombres a través de su Hijo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue hablando de Jesús. En Él estaba la vida, 1:4, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo, ¿quién es ese Verbo? Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la persona que Dios envió para dar a conocer su verdad, porque Él es verdad, Él es vida, Él es el camino. Y cuando las personas escucharon hablar de Jesús o hablar a Jesús, el concepto que ellos tenían y que les quedaba era que Jesús les hablaba con la verdad. Y llegaron a decir, ningún hombre ha hablado como este hombre, porque habla la verdad. De tal manera que Jesús es la verdad personificada de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso es que hoy es tan vital que nosotros hagamos conocer a Jesús a las otras personas para que conozcan la verdad de Dios para sus vidas. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar frente a las demás personas, que conozcan que Jesús es el unigénito del Padre, que Él envió para salvarnos y para dar a conocer su verdad a nosotros. Amén. Hay otro pasaje también ahí que dice que Dios, Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado muchas veces, y lo estamos hablando en el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras, ¿cierto? Muchas veces y de muchas maneras, pero que ahora Dios nos ha hablado por medio de su propio Hijo. Entonces llegó en el propósito de Dios a decir, yo quiero que la humanidad conozca de parte de mi propio Hijo la verdad que tengo para ellos, para que puedan vivir conforme a lo que yo he establecido en mi voluntad. Esa es la segunda forma como Dios se revela a nosotros para darnos a conocer la verdad. La primera es a través de la Escritura, su palabra. Y la segunda a través de su Hijo Jesucristo, que se llama la revelación personal. Pero tenemos una tercera forma de revelación de esa verdad, que es a través de la
creación. Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y nos dio a nosotros todas las cosas para ser administradores mayordomos. Y también el salmista dijo, los cielos cuentan, ¿la qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos un Dios que es un Dios creador, sabio, poderoso, Dios único, que ha hecho todas las cosas que vemos y que no vemos. Romanos capítulo 1 es una descripción increíble de lo que es la revelación de Dios a través de las cosas creadas. Capítulo 1 de Romanos, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Oiga bien, todo lo que nosotros conocemos es porque Dios lo ha hecho o lo ha dado a conocer. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios está diciendo aquí que no hay ninguna disculpa para que nosotros no estemos viendo a través de la naturaleza, de la creación, la verdad de Dios. Dios está diciendo aquí que no es algo difícil que una persona descubra que Dios es creador por medio de las cosas hechas. El humanismo, las personas que han tergiversado la verdad de Dios, han metido mentiras que tratan de engañarnos y de poner esas mentiras como si fueran verdad. La teoría de la evolución no son sino una cadena de mentiras que trata de decirnos que no tenemos un Dios creador, que no tenemos un Dios que sustenta la creación, sino que esto se produjo por una situación de casualidad. Ayer estuvimos en el Tayrona y una de las placas que hay ahí en madera dice que la vida salió del mar y eso ocurrió hace millones de años. Y es sabio el que escribió eso, ¿no? Poder descubrir que la vida salió del mar y que sucedió hace millones de años. Eso no es sino una necedad de personas que quieren meternos mentiras como si fuera una verdad. En los textos de estudio estamos teniendo hoy en día cantidad de mentiras que hace que los niños crezcan pensando que lo que ellos dicen es verdad. Por eso la tremenda responsabilidad de nosotros como padres de enseñar la escritura a nuestros hijos. Esa es una labor que no la podemos perder. Es una labor que tenemos que hacerla como padres para conservar la verdad de Dios en las vidas de estas personas que van a ser nuestros relevos generacionales. Comprometámonos con eso. De tal manera que esta revelación general hace que nosotros tengamos el conocimiento que manejamos hoy en día. La verdad está ahí. Las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes de astronomía, todo lo que sucede en el universo está controlado por este Dios creador y está puesto para nuestro beneficio. Entonces, si nosotros queremos construir un pensamiento que forme nuestro carácter, como creyentes, tenemos que partir de estas tres bases: la palabra, Jesucristo y la revelación de Dios a través de la creación. Esas
esos tres componentes hacen que nosotros podamos desarrollar una filosofía bíblica de la vida. Cuando usted empieza a tener la verdad de Dios a través de esos tres medios, se genera en usted una filosofía, o sea, una forma de pensar bíblica. Y la Biblia tiene la verdad para todas las acciones, actos, áreas que nosotros desarrollemos. No queda nada por fuera. La Biblia habla para la familia, la Biblia habla para el individuo, la Biblia habla para tus relaciones de trabajo, de estudio, interpersonales. La Biblia te da todos los argumentos para que tengas una vida con propósito, que realmente glorifique el nombre de Dios. Entonces, esa filosofía bíblica que empieza a desarrollarse en nosotros a través de una renovación de nuestra mente, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo que debemos renovarnos permanentemente a través de nuestros pensamientos, para que eso se convierta en un culto racional. Entonces el culto racional es la manera como Dios actúa en mí para el cambio de mi manera de pensar. Por eso es que todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso es que permanentemente debemos estar aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso es que no podemos ser neófitos, sino personas maduras que sabemos aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas. De esa manera se va formando el carácter cristiano. El carácter cristiano es el sello que cada uno de nosotros tiene frente a la vida. ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Cómo te ve la sociedad? Eso refleja el carácter que nosotros debemos tener. Ahora bien, ese carácter está formado por muchos aspectos que vamos a ver aquí. La familia, ¿cierto? Las relaciones, las finanzas, el ministerio, ¿qué más dice ahí? El trabajo. Todas las áreas que nosotros desarrollemos están siendo dirigidas por el carácter que nosotros tengamos. Entonces, si es la familia, Dios dice que ha creado la familia con el propósito de que nosotros como seres humanos nos mantengamos, pero tenemos unas tremendas responsabilidades frente a una familia. Por eso es que cuando dos personas deciden hacer una familia, una pareja, tiene unas responsabilidades mayores que cuando estaba solo, porque ahora va a tener que desarrollar en sus hijos esa herencia cristiana que les va a permitir mantenerse dentro de la fe. Y entonces nos encontramos con que en la familia nosotros tenemos nuestros propios roles. Al hombre le manda amar a su esposa, ¿cierto? Y la persona que ama no hace daño al otro. Amar es buscar el bien del otro para glorificar a Dios. Y la esposa tiene un rol que cumplir. Los dos como padres tienen un rol frente a sus hijos y los hijos también con respecto a los padres. La Biblia nos enseña que nosotros debemos tomar a los hijos y hacer dos cosas que son fundamentales. Una, instruir, y la otra, corregir. Instruye, corrige. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde los padres no instruyen, oiga bien, no instruyen y mucho menos corrigen. Porque nos estamos encontrando con una generación que está creciendo en rebeldía, que ya los padres de familia cuando su hijo llega a los 10, 11 años ya dicen no sé qué hacer con este muchacho o con esta niña, porque no han dado los criterios bíblicos. Instruye, corrige. Instruye, corrige. ¿Y cómo se instruye? A través de los principios de la palabra de Dios. Yo crié 4 hijos
me parece el número perfecto, así que animo a aquellos que no los tienen todavía. 4 es un número perfecto, ni son muchos ni son poquitos, pero esos 4 hijos los criamos en instrucción y disciplina del Señor. Instrucción, culto familiar, cualquier circunstancia que se estaba presentando a nivel local o nacional, lo aprovechamos para darle el principio bíblico. ¿Qué está pasando esto frente a la sociedad? Este es el principio bíblico. Pero cuando necesitaban corrección, nosotros usábamos la varita del amor. ¿Y saben que eso no traumatizó a ninguno de mis 4 hijos? Porque supimos aplicarlo a su debido tiempo, a su edad, con un propósito que era quitar la necedad de su corazón, de tal manera que ahora mis hijos, ya el menor tiene 33 años, ya nos dejaron solos, y ahora mi hija tiene 2 hijos que los está criando en el mismo modelo que ella fue criada, y no están traumatizados, porque necesitamos dar instrucción y corrección. Esa es la clave para que tengamos una familia en el propósito de Dios. Pero aquí la pareja tiene que tener una claridad de cuál es la función que cada uno desempeña. El hombre tiene que estar al frente. El hombre no puede estar dejando en manos de otras personas la educación de sus hijos. El carácter en la casa se forma porque los padres empiezan a desarrollar los principios bíblicos en la vida de sus hijos. Eso no ocurre así porque sí. Usted tiene que dedicar tiempo a estudiar y comenzar a desarrollar ese carácter en la vida de sus hijos. De esa manera mantendremos que ellos se conserven por generaciones y generaciones. En la parte de finanzas, hay un principio que se llama siembra y cosecha. Si el agricultor quiere cosechar, tiene que sembrar. Si yo quiero tener cosecha, tengo que sembrar. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de que tenemos que sembrar en nosotros los principios bíblicos. Tenemos que aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida, porque en el principio de siembra y cosecha, todo lo que se siembra se recoge. Si los padres dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieran, van a recoger tarde y temprano desobediencia y terribles consecuencias de esas actividades. Entonces necesitamos que en la parte de dinero, de finanzas, nosotros sepamos manejar. Nosotros sepamos cuál es el propósito. En la vida de afuera, de los que no conocen a Dios, el dinero es sinónimo de poder, sinónimo de adquirir cosas, de acumular, de sentir prepotencia, ¿cierto? Pero en la vida cristiana, Dios ha permitido el dinero para que nosotros vivamos bien, vivamos tranquilamente, pero además ayudemos a otros. Por eso en una comunidad cristiana el amor fraternal se da cuando el uno está preocupado del otro. No es posible que en una comunidad cristiana haya personas que estén padeciendo hambre. La fe sin obras es muerta. Entonces, si Dios te ha dado dinero, si Dios ha permitido un buen empleo, es para que tengas a tu familia bien, pero también puedas ayudar a otros. Y eso va a hacer que nosotros entendamos el verdadero propósito del dinero en nuestras vidas. En el trabajo, nosotros hemos sido nombrados por parte de Dios como mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Es una persona que administra lo de otro. ¿De acuerdo? Es una persona que administra recursos, propiedades que no son
de Él y tiene que rendir cuentas. No hay de otra. Si un dueño de empresa, de finca, de lo que quiera, nombra un mayordomo, él tiene la autoridad de decirle en cualquier momento: mira, tú no me sirves, no me estás produciendo, te vas de aquí, porque él es el dueño. Nosotros, oiga bien, somos mayordomos y necesitamos ser mayordomos por lo menos de dos cosas. Primero, de nuestra propia vida. ¿Cómo es nuestra vida? Desordenada, como estaba la tierra antes, vacía. ¿Cómo es nuestra vida? ¿La cuidamos? ¿Tenemos los cuidados que se requieren? ¿Estamos teniendo este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo como debe ser? ¿Estamos dejando por fuera aquellos vicios que pueden dañarnos? ¿Qué salud tiene nuestra vida? Eso demuestra qué tan buen mayordomo somos de nuestra propia vida. ¿Cómo estoy usando mi dinero? ¿Cómo estoy desarrollando mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Todo eso demuestra cómo manejo, gobierno mi vida. Pero la segunda forma de mayordomía que Dios nos ha dado a nosotros son cada una de las cosas que tenemos. Aquí puede ser que haya empresarios. Dios te ha dado una empresa para que la administres. Aquí puede ser que tienes una familia. Dios te ha dado la familia para que la administres. Puede ser que Dios te ha dado posesiones, que tengas una flota de carros para el servicio, que tengas una empresa de servicios. Lo que Dios ha puesto en tus manos, te lo ha dado para que lo administres. Pero el administrador, el mayordomo, no es dueño de esas cosas. Eso es algo que tenemos que tener presente en el principio bíblico. Si somos mayordomos es porque eso no es nuestro, apenas lo estamos administrando. De tal manera que si yo estoy puesto para una pequeña cosa, yo debo ser puesto o probado de que si soy fiel en esa pequeña cosa, Dios me puede dar más cosas que yo sé administrarlas. En la parábola de los talentos es una parábola que explica perfectamente esto en detalle. Si tú recibes un solo talento, pero lo administras bien y ganas otro talento, Dios te va a llamar como buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Una de las cosas que están pasando hoy en día es que queremos abarcar de forma rápida las cosas. Queremos hacernos millonarios de la noche a la mañana. Queremos llegar a posiciones altas de la noche a la mañana. Hermanos, eso toma tiempo. Eso hay que ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Para que cuando Dios te ponga en lo mucho y te dé 5 talentos, tú vas a ganar otros 5 y Dios te va a decir: buen siervo, fiel, sobre mucho has sido puesto, aún más te multiplicaré. Entonces el problema aquí de la fidelidad no es la cantidad que estemos administrando, sino la fidelidad con que lo estemos haciendo. Y a veces son cosas insignificantes. Estos días hemos tenido historias, especialmente porque estamos pasando por esta ola política de elecciones, y ustedes seguramente han escuchado en noticias historias de personas que han llegado a estas posiciones. Uno de ellos, el alcalde electo de Medellín, que resultó un muchacho que su mamá se murió a los 14 años, que le tocó vender cosas en su barrio, que llegó a la universidad y él le dijo al profesor: permíteme estar aquí en clase porque no tengo con qué pagar la universidad. Esos son ejemplos de cómo podemos llegar a las posiciones a su debido tiempo, en el propósito de Dios, pero no permitiendo que se tergiversen o se anulen esos principios
que Dios ha establecido. Debemos ser fieles en lo poco para que se nos encomiende cosas grandes. Entonces la fidelidad pequeña hoy en día para una mamá puede ser cuidar su hijo, pero ahí va a ser conocida su fidelidad. Puede ser que tengas una empresa con un empleado, pero ahí Dios va a probar tu fidelidad, cómo manejas esa empresa para después darte 100 o 200. Y Dios es fiel para que cuando nosotros tengamos fidelidad en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, Él va a multiplicarte mucho más de lo que aún te imaginas, porque Dios es así con nosotros. Relaciones. El pastor decía esta mañana que en esta iglesia no hay problemas, pero el del culto de la mañana no me dijo del segundo. ¿Hay problemas aquí? Sí. Oiga bien, todas las personas tenemos un potencial por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros podemos tener malentendidos. ¿Cuántos han tenido malentendidos? Un malentendido es que yo dije algo y la otra persona lo entendió mal. Y eso genera conflicto, problemas, enemistades que dañan la armonía que debe imperar en la iglesia. Pero a veces actuamos hasta mal. Y eso sí es terrible. Pero lo uno y lo otro causan problemas en la iglesia. Entonces Dios estableció un principio para que aprendamos a resolver nuestros problemas en la célula más pequeña, que es marido y mujer, en una más grandecita, que es familia, los que tienen hijos, en una más amplia, que son las relaciones de trabajo, sus amigos, su vecindario. Dios ha establecido un principio de cómo debemos manejar los problemas que tenemos los unos con los otros. Y en Mateo capítulo 18, Él dio las claves para hacerlo. Oiga bien, si tu hermano peca contra ti, ve y estando él y tú, ¿cómo? Solos. Ese se llama principio de confidencialidad. Que cuando yo tengo el problema con alguien, ese problema se queda entre él y yo hasta que lo resolvamos. Cuando actuamos de manera diferente, cuando vamos al otro para decirle mal del otro, estamos cayendo en el pecado de murmuración, de difamación, de dañar al otro. Y ese es un pecado tan terrible que en el Antiguo Testamento Dios consumió millares de personas por causa de la murmuración. Entonces, aprendamos que cuando tengamos un problema con alguien, y esta es una comunidad grande donde seguramente se presentan este tipo de dificultades, nosotros mantengamos confidencialidad entre las dos personas involucradas. Si no se puede resolver el problema entre esas dos personas, dice la Escritura, llame a 1 o 2 testigos y que toda palabra conste frente a esas dos personas. ¿Quiénes son esos 2 testigos? ¿Alguien que me va a defender a mí? No. Una persona madura en la iglesia, mi líder, que pueda ayudarme a resolver el conflicto. Y eso mantiene un círculo pequeño. Entonces, mire, vamos de una confidencialidad entre 2, y si el problema no se pudo resolver, pasamos a un grupo pequeño que pueden ser 4 o 5 personas que me van a ayudar a resolver el problema. Pero evitamos el pecado de murmuración. ¿Afecta a la iglesia el pecado de murmuración? ¿Destruye a la iglesia el pecado de murmuración? Entonces,
no seamos necios. Dios ha provisto el principio para que si tenemos alguna situación con otra persona, cualquiera que sea, cualquier ofensa, nosotros aprendamos a resolverlas. Se dice por expertos que cuando hay un problema entre dos personas y mantienen la confidencialidad y lo arreglan entre ellos dos, se dice que los problemas en más del 80% se resuelven en ese primer paso. Si voy al segundo paso, que es con uno o dos testigos, y tengo que ir a un tercer paso, que son los líderes de la iglesia, yo estoy evitando caer en la murmuración, en la difamación, y ahí Dios va a traer bendición para toda una iglesia. Porque sabemos cómo enfrentar los problemas, las dificultades o las peleas, como las queramos llamar. Pero Dios ha establecido todos estos principios para que nuestro carácter sea bien formado. Ministerio. Hoy pensamos que ministerio es lo que hacemos dentro de la iglesia. Déjeme decirle que el ministerio suyo está en todo lugar. El ministerio suyo está en el trabajo, el ministerio suyo está en la calle, está en la universidad, está en la casa, está en la escuela. Entonces no diga, mi ministerio es ser ujier o persona que sirve en la iglesia. El ministerio está en el lugar que usted esté, porque ahí lo ha puesto Dios para servir a los demás y para ayudar a otros. Entonces, no tenemos que estar hablando como en años pasados, que esto es mi actividad secular y esta es mi actividad espiritual. Entonces pensábamos que lo que hacíamos en la iglesia era mi actividad espiritual y lo que hacía afuera era mi actividad secular. Eso se llama dicotomía. Nosotros somos creyentes aquí, afuera, donde nos encontremos y expresando la verdad de Dios en el lugar donde estemos. Ahora, en conclusión, estamos diciendo que estos fundamentos que están arriba, que conforman nuestro carácter, vamos a darle una conclusión de cómo ve el apóstol Pablo el carácter de un cristiano. Y vamos al libro de Efesios, el capítulo 4. El carácter de un cristiano. Dice el versículo 20 de Efesios 4, mas vosotros no habéis aprendido así ¿de quién? De Cristo. Si yo aprendo de una persona, esa persona es mi maestro, ¿cierto? Si yo aprendo de Cristo es porque quiero parecerme a Cristo. El concepto de discípulo en la época de Jesús era un poco diferente a la época de hoy. El concepto de discípulo en la época de Jesús era una persona que estaba detrás de su maestro todo el tiempo. Por eso cuando los discípulos de Jesús le llaman maestro, es porque él estaba con ellos todo el tiempo. Él dormía con ellos, él comía con ellos, él salía con ellos. Era un concepto de dependencia de la persona que me estaba enseñando para yo ser su discípulo. Y el apóstol Pablo dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No hemos aprendido un estilo de vida mundano. No hemos aprendido de Cristo un estilo de vida ajeno a la verdad de Dios. Si usted revisa los tres versículos anteriores, está diciendo que nosotros los creyentes no debemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es increíble, pero las personas hoy en día, la mayoría andan en la vanidad de su mente pensando en sus propias soluciones, prepotencia, un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, a pesar de que son religiosos, son ajenos a la vida de Dios porque hay ignorancia, se entregan a la laxivia,
cometen con avidez toda clase de impurezas. La persona que tiene la mente de Cristo no vive así. Amén. No vive así. Versículo 25. Por lo cual, la persona que vive conforme a los principios de Jesús, dice que desecha la mentira, que habla verdad con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. El colmo de una persona es echarse mentiras a sí mismo, ¿no? Y ese mismo colmo es hablar mentiras entre unos y otros, porque somos parte del mismo cuerpo. Entonces, cuando nos echamos mentiras entre unos y otros, estamos echándonos mentiras a nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Desechar la mentira es parte del carácter cristiano. Podemos airarnos, pero no pecar. Y aquí aplicamos este principio que acabo de explicar, de ir a la otra persona, arreglar el problema, manteniendo la confidencialidad, el círculo pequeño, para que no se vuelva murmuración. Entonces, no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. No demos de lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando en nuestros pensamientos comienzan a entrar la duda, la incredulidad, ¿cierto? Cuando usted empieza a decir, ¿será que esto es la verdad de Dios? Usted comienza a tener dudas. ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Jesús es la persona que Dios ha puesto para que yo sea salvo a través de Él? Y empieza el diablo a meterse en nuestros pensamientos. No debemos dar lugar al diablo. El que hurtaba, no que, no hurte más, sino que trabaje. Y el apóstol Pablo fue más allá y dijo, el que no trabaje, no coma. Entonces, es necesario que parte del carácter cristiano es que trabajemos haciendo con las manos para que mantengamos nuestra familia, pero también para que tengamos con qué compartir con el que padece necesidad. Entonces el cristiano debe ser la primera persona que responda ante la necesidad de otras personas. Este principio que se arraigó en los Estados Unidos siglos atrás, se sigue conservando hoy en día. Si usted descubre, cuando hay una calamidad en el mundo, el primer país que sale a decir en qué puedo servirles es este país. No porque sea el más poderoso del mundo, sino porque su gente fue enseñada a través de la Biblia para compartir con el que padece necesidad. Si usted ve a personas padeciendo necesidad, el carácter suyo se refleja compartiendo con esa persona, no alcahueteando a esa persona, que ese es otro asunto. Esa persona tiene que trabajar, tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, pero usted tiene el deber de compartir si encuentra necesidad, especialmente entre ustedes que son los hermanos en la fe. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Qué complicado es hoy en día, ¿cierto? Porque las groserías se fueron como parte de nuestra cultura ya. Ya uno escucha a las personas, aún creyentes, hablando cosas que son terribles, como si fuera algo cultural. La Biblia es muy clara y precisa: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y si los principios de Dios están en nuestra mente, para que salga de nuestra boca, primero tienen que estar en nuestra mente. Así que si nuestra mente
en nuestra mente abunda la palabra de Dios, no pueden salir palabras corrompidas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y oiga bien, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. No entristezcamos con nuestro estilo de vida al que interpreta la verdad de Dios en nuestras vidas. Es sagrado. El Espíritu Santo ha sido puesto en y dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es lo que Dios ha dejado aquí para sostenernos. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, este mundo sería terriblemente complicado. Es más, el inicuo del cual habla Apocalipsis, ese personaje que Satanás va a poner para gobernar el mundo, no se ha manifestado porque todavía está aquí el Espíritu Santo. Pero cuando Él se ha quitado, se desata la maldad en la tierra. Entonces el Espíritu Santo es nuestro protector contra toda esa maldad que se puede presentar en la sociedad, en la familia, alrededor nuestro. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, fuiste sellados para el día de la redención. Oiga, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. Esa amargura no nos deja vivir. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Es decir, que estamos hablando, como dice el versículo 24 de este mismo capítulo 4, que al vestirnos del nuevo hombre, con todas estas características, es porque hemos sido creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, para tener una vida que le agrade a Él, para tener una vida que tenga propósito, para tener una vida que realmente nosotros mostremos el carácter de Cristo aquí y afuera. De tal manera que esta celebración, esta reunión, sea el punto final, el encuentro de todo lo que nosotros vivimos afuera en toda circunstancia. Y eso va a hacer que las personas quieran saber de Jesús. Eso va a hacer que esta ciudad sea trastornada. Eso va a hacer que tengamos gobernantes más justos. Eso va a permitir que familias sean ejemplo. Eso va a permitir que nosotros, siendo, oiga bien, lo más necio del mundo, lo más débil y lo más menospreciado, Dios lo vuelve en lo más potente, en lo más sabio, en lo más grande, para avergonzar aún a los que están afuera.